Buenas tardes amigos, me encuentro en el Tim Hortons y vamos a leer a Nicolás Copérnico del libro de Isaac Asimov, Momentos Estelares de la Ciencia, de Alianza Editorial, Momentos Estelares de la Ciencia, Isaac Asimov. Nicolás Copérnico. En 1543, el anciano Nicolás Copérnico, heptagenario, yacía en el lecho de la muerte. Mientras tanto, su gran libro libraba en la imprenta otra batalla contra el tiempo. El 24 de mayo, su mano enervada recibía por fin el primer ejemplar impreso del libro. Puede que sus ojos opacos lo vieran, pero la memoria y la mente estaban ya ausentes. Murió ese mismo día sin saber que por fin había movido la tierra. 1700 años atrás, Arquímedes se había ofrecido a mover la tierra si le daban un punto de apoyo. Copérnico había cumplido ahora tan orgullosa promesa. Había encontrado la tierra en el centro del universo y con el poder de la mente la había lanzado lejos, muy lejos, a la infinitud del espacio, en donde ha estado desde entonces. Nicolaus Kopernik nació en Toruń, Polonia, el 19 de febrero de 1473. Los hombres de letras escribían vamos a dar vuelta a la página, por aquel entonces en latín y adoptaban nombres latinizados, de manera que Copernic se convirtió en Copernicus o Copérnico, que es la forma que ha prevalecido hasta nuestros días. Copérnico, el científico polaco más notable hasta los tiempos de Madame Curie, bebió ávidamente de las fuentes de saber de toda Europa, como tantos otros eruditos de su época. Comenzó estudiando en la Universidad de Cracovia, donde se enfrascó en las matemáticas y en la pintura. En 1496 marchó a Italia, que por entonces era el epicentro del saber, y permaneció allí por espacio de 10 años, estudiando medicina en Padua y derecho en Bolonia. En todos los campos se desenvolvía Copérnico con soltura. Cuando finalmente regresó a Polonia en 1506, ejerció la medicina profesionalmente y a él acudían pobres y ricos. Era miembro del capítulo catedralicio de su diócesis y administraba 2 de los distritos principales. Pero no fue ni en derecho, ni en medicina, ni en los asuntos de gobierno, pese a sobresalir en todos ellos, donde Copérnico dio la campanada, sino en astronomía. Y su afición a este campo también nació durante sus viajes italianos. Italia era en 1500 un torbellino intelectual. Ideas nuevas flotaban en el aire y las antiguas estaban en declive. Pensemos, por ejemplo, en las teorías acerca del movimiento de los cuerpos celestes. Todas las estrellas, así como el Sol, la Luna y los planetas, giraban cada día alrededor de la Tierra de este a oeste. Pero los hombres de ciencia coincidían en que aquello era pura apariencia. La Tierra era un globo que giraba
en torno a su eje de oeste a este, y el movimiento diario de los cielos era ilusorio. Si la Tierra no girase, las estrellas aparecerían quietas en el mismo sitio. La Luna, sin embargo, cambia de posición respecto a las estrellas fijas. En el espacio de 29 días, ignorando la rotación de la Tierra, la Luna recorre un circuito celeste completo de oeste a este. El Sol hace lo propio, solo que más lentamente, y necesita 365 días para efectuarlo. Era evidente que la Luna y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Hasta ahí la cosa iba bien. Lo que no encajaba eran los planetas. En tiempos de Copérnico se conocían 5 de ellos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y yo aquí tengo un café capuchino, muy rico. Que hubieron unos monjes capuchinos. Los 5, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, cambiaban de posición respecto a las estrellas, pero de una manera muy rara y complicada. Mercurio y Venus salían unas veces por la mañana, otras por la tarde, y nunca lucían en lo alto de los cielos, sino siempre cerca del horizonte, más Mercurio que Venus. Y hoy sabemos que de todos los planetas, Venus es el único que gira en sentido contrario a los demás planetas, ¿verdad? O sea que si la Tierra gira de oeste a este, Venus gira de este a oeste, contrario a nosotros. Es el único planeta que gira contrario a nosotros. Por otro lado, Marte, Júpiter y Saturno aparecían en ciertas ocasiones sobre la cabeza del observador. Cada uno de ellos describía un círculo completo en el cielo, de oeste a este, pero sus movimientos no eran constantes. En cada revolución había un momento en que Marte desaceleraba, daba marcha atrás y viajaba durante un rato de este a oeste, o así parecía. Pero sus movimientos no eran constantes. Este desplazamiento hacia atrás se denominaba movimiento retrógrado. Júpiter describía un movimiento retrógrado 12 veces en cada una de sus revoluciones, mayores que las de Marte, y Saturno 30 veces en cada vuelta, mayor que la de Júpiter. Los antiguos griegos trataron de explicar este extraño movimiento. En primer lugar, creían que el universo estaba gobernado por la ley natural, de modo que no podían descansar hasta haber hallado la ley en que se basaba el movimiento planetario. En segundo lugar, creían que el movimiento de los planetas influía en el destino humano y pensaban que entendiendo a fondo los cielos podrían comprender el pasado y el futuro. Claudio Ptolomeo, matemático y astrónomo griego, escribió hacia el año 150 después de Cristo un libro en el que daba fórmulas para calcular los movimientos de los planetas. Las fórmulas se basaban en la hipótesis de que todos los planetas
giraban en trayectorias circulares alrededor de la Tierra. Para explicar el movimiento retrógrado, suponía Ptolomeo que cada planeta se movía en un pequeño círculo cuyo centro describía otro más grande de oeste a este en torno a la Tierra. Había momentos en que el planeta tendría que moverse de este a oeste en el círculo más pequeño y la combinación de movimientos daría como resultado el movimiento retrógrado. A medida que se fueron acumulando las observaciones celestes, hubo que apilar círculos sobre círculos y los cálculos matemáticos se hicieron cada vez más complicados. Hacia 1500, el sistema tolemaico era tan barroco que los hombres de ciencia empezaron a incomodarse. Copérnico, por supuesto, más que ningún otro. Copérnico no ignoraba que cierto matemático griego, Aristarco de Samos, había defendido que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, y no al contrario. Pero aquello no era más que una teoría y fue inmediatamente rechazada. Copérnico creía que Aristarco tenía razón. Sin embargo, sabía que la gente se le echaría también encima a menos que lograra demostrar que la teoría tenía sentido. Copérnico carecía de instrumentos apropiados para ese propósito, porque el telescopio no se inventaría hasta pasados 75 años. Pero contaba con la fuerza de la lógica. En primer lugar, si la Tierra se moviese alrededor del Sol, quedaría explicado de inmediato el movimiento retrógrado. Imaginemos que la Tierra y Marte están a un mismo lado del Sol, solo que aquella moviéndose más deprisa que este, llegaría un momento en que la Tierra adelantaría a Marte, dando entonces la sensación de que este se quedaba atrás y retrocedía. La Tierra sacaría cada año una vuelta de ventaja a los planetas exteriores, Marte, Júpiter y Saturno. De manera que año tras año, cada uno de estos planetas mostraría un movimiento retrógrado en un cierto momento. Suponiendo que Mercurio y Venus se encontraran más cerca del Sol que la Tierra, podría explicarse también su comportamiento. Con ayuda de diagramas, Copérnico demostró que los planetas interiores tenían que seguir siempre al Sol. Desde la Tierra sería imposible verlos a más de una cierta distancia de él, de modo que Venus y Mercurio solo podían aparecer por la mañana y al atardecer, cuando la potente luz solar estaba oculta tras el horizonte. Y claro está, solo podían asomar cerca de esta línea tras la cual acechaba el Sol. Las matemáticas necesarias para representar los movimientos planetarios resultaron ser mucho más sencillas en el sistema copernicano que en el problemático. ¿Qué más podía pedirse? Copérnico procedió, sin embargo, con cautela, porque sabía que entre los eruditos académicos se daban a veces las mentes más dogmáticas e intransigentes. Hacia el año 1530 expuso su teoría en forma manuscrita y dejó que circulara libremente. Encontró seguidores entusiastas, pero también enemigos acérrimos. Uno de ellos fue Martín Lutero, quien dijo de Copérnico que era un necio que negaba la Biblia. Copérnico comprobó que su cautela no era injustificada. En 1540, George Joachim Rheticus, fiel discípulo de Copérnico, publicó un resumen de la teoría copernicana. El Papa Clemente VII aprobó el popular resumen y pidió que se
publicara íntegro el gran manuscrito. Copérnico se avino, se lo dedicó al Papa con un vigoroso ataque contra aquellos que utilizaban citas bíblicas para refutar demostraciones matemáticas. El libro de Revolutionibus Orbium Celestium cayó sobre Europa como un rayo. Copérnico, sin embargo, sufrió un ataque en 1542 y murió el mismo día en que se publicó aquel, ahorrándose la humillación de saber que habían debilitado su obra con un cobarde prefacio que negaba la verdad de la teoría copernicana y la presentaba como una especie de truco o juego de manos matemático para simplificar el cálculo de los movimientos planetarios. Parece ser que Reticus tuvo luego problemas, quizá por sus ideas copernicanas, y hubo de abandonar la ciudad, dejando la publicación del libro de Copérnico en manos de su amigo Andreas Osiander, que era pastor luterano. Es posible que Osiander no quisiera que nadie le acusara de negar la Biblia. Y fue él quien insertó el prefacio con el cual no tuvo nada que ver Copérnico. Pero Copérnico hizo más que inventar una teoría, porque modificó la relación del hombre con el universo. Antes de él la Tierra lo era todo, ahora no era más que un cuerpo entre otros en medio de un universo gigantesco. La mente del hombre empezó a tantear en todas las direcciones y la persona que abrió el camino hacia el infinito fue Nicolás Copérnico, que murió el mismo día de su gran triunfo. Gracias por acompañarme.